Y para profundizar justamente lo que está ocurriendo con Donald Trump, en este caso en particular, tomamos contacto hasta ahora con Cristian Farías, él es abogado y periodista, quien residente también allá en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte y muchas gracias por conectarte hasta ahora con DNews. El placer es mío, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Y la primera consulta tiene que ver justamente para aclarar en qué consiste básicamente este juicio en contra de Donald Trump y su organización. Bueno, este es un juicio civil, no es un juicio penal. Nadie va a ir a la cárcel a raíz de este caso. Lo que sí puede ocurrir es lo que le llaman aquí, es la pena de muerte corporativa. Entonces, cuando existe esa pena de muerte corporativa, quiere decir que el Estado tiene el poder de disolver muchas de las empresas o negocios de Trump. Y si es que hay algo que le duele al expresidente es que le afecten el bolsillo. Mucho más allá quizás de la posibilidad de alguna pena carcelaria, si algo le afecta a sus negocios y si es que más que nada se demuestra en tribunales por medio de las pruebas que tiene la fiscal del estado de Nueva York en contra de sus empresas y de sus prácticas bancarias, es que demuestre de que, bueno, que él quizás no es tan rico como él le gusta decir que es, que quizás él no tiene los activos o el dinero que él dice que tiene en el banco, porque para justificar cualquier tipo de préstamo, tú y yo, si queremos comprar un auto o una casa, tenemos que demostrarle al banco de que somos solventes, de que podemos pagar nuestras deudas y de que no nos vamos a ir en bancarrota o vamos a dejar mal al banco. Y es muy similar en el caso de Trump. Él, para poder obtener préstamos para sus empresas, para proyectos que él tenía, para nuevas construcciones, él tenía que demostrar que él tenía una forma de pagar, de devolver este dinero a las personas que le debía este dinero, a los bancos. Pero de acuerdo a las acusaciones de la fiscal, él no tenía esos activos, no tenía esos fondos y por lo tanto eso es fraude. Y al existir fraude, quiere decir que eso puede conllevar a consecuencias civiles que, si quizás no se asemejan a ir a la cárcel, pueden ser muy dolorosas para una persona como Trump, que para quien el dinero es algo muy importante. Sí, Cristian, tú señalabas a propósito de esto que puede provocar una suerte de muerte financiera para Donald Trump. Es decir, a partir de este juicio podría evidentemente quedar con la prohibición de firmar contratos, me imagino, de pedir préstamos para futuros proyectos inmobiliarios, que es donde principalmente él ha hecho su fortuna. ¿Qué tan grave puede llegar a ser esa consecuencia para él? Es muy grave porque él tiene propiedades importantes en el estado de Nueva York, en especial en Manhattan. Tiene edificios en Wall Street, tiene la Trump Tower, que es muy conocida porque tiene su nombre. Y bueno, y de comprobarse estos cargos en su contra, si es que el juez las acepta, bueno, es muy probable que él tenga que deshacerse de ella. Es muy probable que él no pueda hacer negocios en el estado de Nueva York. Es muy importante que esto es solamente a nivel de Nueva York. Pero si es que él no puede hacer negocios en el estado de Nueva York, que es la capital financiera del mundo, la pregunta es, ¿quién le va a hacer un préstamo a este señor a futuro? No tiene quizás la posibilidad de acceder a esos créditos. Y bueno, para muchos empresarios eso es muy importante porque uno no puede tener nuevas fuentes de ingresos si es que él no puede hacer nuevos proyectos, crecer su imperio, por así decirlo. Entonces, si es que su imperio empresarial sufre, bueno, es muy probable que sus fortunas a futuro sufran y bueno, si es que el público se da cuenta de eso, y eso es algo aparte, lo político, la mística de Trump es de que él es una persona muy rica, muy exitoso en sus negocios, que él puede despedir o contratar a quien sea, pero si es que él no tiene dónde caerse muerto, como dicen en una manera más simple, esa mística se acaba y quizás eso también tenga consecuencias políticas. Sí, exactamente. Parte de su capital político, Cristian, como tú muy bien señalas, es parte de esta retórica que él tiene en torno a su figura respecto como un empresario exitoso, que algo que puede efectivamente modificarse respecto con esto y con este juicio, donde pueden salir a la luz efectivamente las verdaderas cifras que él maneja o a cuánto asciende su fortuna. Incluso se ha hablado, por ejemplo, de jueces, o sea, de la Fiscalía que ha pedido, por ejemplo, que la compensación por daños podría llegar incluso a los 250 millones de dólares. ¿Trump tiene recursos como para pagar una cifra tan grande, ¿no?
Claro, él dice que sí, él dice que él es un billonario con letra B larga. Muchos cuestionan esa aseveración, que él solamente es un millonario, que quizás tenga cientos de millones, pero si es que esa es la multa, eso lo deja con nada. Entonces, por eso es que se le veía, incluso yo pienso que más que en otros casos que él ha tenido, los casos penales en su contra, ayer se le veía muy enojado, de forma que uno no normalmente estamos acostumbrados a verlo. Y es por eso, porque este caso le afecta su negocio y lo único que él tiene, él cuando él está dentro de tribunales, él no puede objetar, él no puede quejarse, él no puede hablar de acuerdo a las reglas de cómo funcionan los casos. Él solamente tiene que quedarse callado y escuchar a que se presenten las pruebas, y puede que las pruebas sean muy feas para él. Me imagino que no le va a gustar escucharlas o que el mundo se entere de la realidad de cómo están sus cuentas, si es que están en orden o no. Entonces, desde ese punto de vista, esto puede ser muy dificultoso para su ego, para cómo él se ve a sí mismo y cómo él se presenta ante el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que él tiene es la posibilidad de hablarle a las cámaras en directo después de que ya se ha presentado todo esto. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo va a procesar toda esta información el público? ¿Le van a creer a lo que se presenta en tribunales frente al juez o lo que diga, lo que les presente Trump fuera de tribunales? Y bueno, ahí está por verse si es que gana la ley o si es que gana la retórica. Sí, Donald Trump ha apelado a la vieja táctica que ha utilizado en todos los juicios en los cuales está involucrado, que es la vieja táctica de victimizarse, de decir que es una persecución política. Lo reiteró ayer, lo volvió a señalar. Cristian, ¿tú crees que efectivamente este juicio, quizás a diferencia de los juicios penales, este juicio civil, puede afectar de alguna manera? Te lo pregunto porque da la impresión de que Donald Trump tuviera un voto duro, que pase lo que pase no va a cambiar de opinión ni va a cambiar de candidato. Por lo tanto, ¿cuánto puede llegar realmente a afectar este juicio y donde pueden revelarse información efectivamente que tienen que ver con lo que tú señalabas, con el relato respecto de un hombre de éxito, como siempre se ha mostrado Donald Trump, de éxito en materia financiera, en materia económica? Bueno, el voto duro es el voto duro. Las bases de Trump son las bases de Trump. Ellos van a votar sí o sí por él, sin importar si es que no tenga un centavo en su cuenta. Eso no va a importar a cómo la gente lo perciba políticamente. Lo que sí puede eso mover es a los independientes, a las personas que no tienen alianzas políticas ni partido político. Y bueno, la pregunta es si es que esas personas son movibles al momento de las elecciones. Y hay que también recordar de que Donald Trump puede ser afectado políticamente por este caso en el sentido de que él está usando dineros de campaña para pagar a sus abogados. Es un resquicio legal que existe en la política acá porque él es un candidato declarado del Partido Republicano y él presenta estos casos como que van en contra de su electabilidad, no sé si esa es una palabra en español, pero él arguye de que esto está afectando su habilidad de poder candidatearse, porque tiene que presentarse en tribunales, no puede estar yendo a campañas o a rallies o a los diferentes lugares donde él se presenta ante los votantes. Él ayer tuvo que pasar todo el día en Nueva York y eso, claro, lo saca de campaña. Y por lo tanto, él está dependiendo de sus fondos de campaña para poder pagar sus deudas legales, y los abogados no son baratos, cuestan decenas de millones de dólares, especialmente si se tienen 4, 5, 6 casos en diferentes localidades con diferentes reglas, y se necesitan especialistas. No se necesita un abogado por caso, sino que muchas veces son decenas de abogados, y eso no es barato, y eso está saliendo de su fondo de campaña, y al afectar su fondo de campaña, eso afecta su habilidad de poner avisos publicitarios en televisión, en radio o en internet. Entonces, la pregunta es que ¿cuánto va a afectar eso el bolsillo de su campaña? No se sabe todavía, pero al momento de la elección general, cuando él va a necesitar mucho mucho dinero, porque ya no va a tener que convencer a unos pocos, sino que va a tener que convencer a todo el país. Esas campañas son carísimas, y en la medida de que sus casos prosigan en tribunales y que él tenga que seguir pagando a abogados, bueno, su campaña va a sufrir. A la misma vez, cada vez que tenga que presentarse en tribunales, porque tiene que presentarse en especial para los casos penales, eso también, su campaña va a sufrir.
Y bueno, eso obviamente va a causar una saturación en los medios, puede que la gente lo vea eso positivamente o negativamente, todo eso está por verse, pero la realidad es que a él no le gusta nada de esto porque él prefiere estar ante las cámaras y dentro de tribunales, como se vio en cámaras ayer, él no puede decir nada, solamente tiene que esperar hasta que se termine la causa, se termine la audiencia y ahí recién puede hablarle al público. Pero mientras más tiempo pase en tribunales con estos líos legales, eso va a afectar su habilidad de darle duro a Biden, porque va a tener que estar pasando el tiempo defendiéndose en vez de presentarle una visión al país de por qué él tiene que ser el próximo presidente. Exactamente, Cristian. Mientras más tiempo pasa en tribunales, menos tiempo en terreno y menos tiempo para combatir. Ahí donde le gusta a él, frente a las cámaras, a sus rivales políticos. Cristian Farías, abogado, periodista, muchas gracias por este diálogo para saber y profundizar más sobre lo que está ocurriendo con Donald Trump y esta campaña presidencial que va tomando color cada semana allá en los Estados Unidos. Muchas gracias. Ha sido un placer.